Alabamos al Señor porque Él nos permite reunirnos una vez más y reunirnos para poder crecer y madurar. Tengamos presente, mis amados hermanos, que cada vez que nos reunimos como familia en Cristo y recibimos lo que Él envía, que es su palabra, el resultado es crecer y madurar. Y al crecer y madurar, le agradamos a Él, porque estamos para agradar a quien nos ha salvado, por encima del desagrado que le pueda causar a los hombres. La prioridad es agradar a nuestro Señor y Dios. Y es lo que hacemos. Por eso estamos acá reunidos. Y mis hermanos, continuamos con el estudio general que estamos desarrollando de acuerdo a Efesios 4, del 1 al 16, bajo un rótulo que se llama Equipo para crecer, humildad para madurar. Y esta es la parte 7. El título de hoy en particular es La unidad sólida. La unidad sólida. Y permítame recordar, es oportuno recordar, que la anterior enseñanza, la parte 7, bajo el título Fundamento de la Unidad, nos permitía ver a Jesucristo como cabeza de la iglesia, su cuerpo, la iglesia. Y allí nos encontramos con la presentación de la Trinidad que hace el apóstol Pablo en este pasaje de Efesios. Oportuno recordar cómo el amor y la paz que provienen de Dios, decíamos en aquel entonces, ese amor y esa paz que proviene de Dios exhiben al mundo las virtudes de Cristo. Las virtudes de Cristo, lo que es Dios a través de Jesucristo. Y esto se da mediante el ejercicio diario del ministerio práctico del Evangelio, la vivencia del Evangelio. Y una característica esencial del Evangelio, por ello de Jesucristo, asimismo del Padre, y obviamente se agrega allí el Espíritu Santo, un propósito del Evangelio es siempre unir y consolidar la identidad de la iglesia en Dios y para Dios mediante Jesucristo. En virtud de esto, el apóstol Pablo, acá mismo en Efesios, ahí en el capítulo 2, versos 14 al 16, Efesios 2, 14 al 16, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dejó registrado lo siguiente. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesucristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles pueblos? Los judíos y los gentiles. Hizo uno solo, llamado iglesia. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿En cuál carne? La de Jesús, en la obra de la cruz. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Unidad. Identidad. Se consolida el cuerpo del Señor, se consolida lo que es la iglesia del Señor. Y Pablo expone la unidad observada desde 7 contextos que aportan para consolidar esa identidad plena, presentando la obra que es exclusiva del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y obviamente,
se desprende de acá que para el creyente, para la iglesia, para cada uno de nosotros, hay un ánimo mayor. Nos entusiasma, se afianza la fe, porque entendemos, lo sabemos, lo vivimos, que no hay otra unidad igual o comparable a la del Dios Trino. Y en consecuencia no hay otra unidad que supere la unidad del creyente con Dios, del Padre con el Hijo. Pablo habla de un cuerpo, un espíritu, una esperanza, presentando características propias del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de ello. Asimismo habla de un Señor, una fe, un bautismo. Son características del unigénito, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y hablamos la semana pasada de un Señor. Y la séptima es un Dios y Padre de todos que consolida que en Él está perfectamente incluido todo lo demás. Porque es Dios y Padre de todos. Entonces, recordemos, las tres primeras corresponden al entorno del Espíritu Santo. La cuarta, la quinta y la sexta a Jesucristo. La séptima al Padre. Todas ellas hablan de la Trinidad en unidad. Y dentro de los contextos de lo que transmite el concepto numérico en la Biblia, sabemos que el 7 habla de perfección, la totalidad, la plenitud de Dios. Dicho esto, vamos a la base bíblica que estamos desarrollando en este momento. Efesios 4, del 4 al 6. Ahí estamos concentrados. Efesios 4, del 4 al 6. Y leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice la Escritura en estos términos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y ahí estamos. Ahora vamos a hablar de una fe, como cita el verso 5. Un Señor, una fe. Y mientras revisaba y preparaba esta enseñanza, cuando estaba parado allí en una fe, el Espíritu Santo me recordaba que la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y cuando habla que el justo por la fe vivirá, hace referencia a toda la doctrina apostólica, toda la doctrina transmitida por Jesucristo, a la doctrina, la enseñanza, la esencia de la Biblia, la fe. Y esta fe determinó lo expuesto por la voluntad de Dios desde los inicios, la necesidad de la fe. Una fe. Romanos 1:17 dice, y esto lo sabemos mucho de memoria, pero lo voy a leer. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio que es de Dios, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas que vienen desde el cielo, el Evangelio de vida, la palabra que revela un Dios de gracia, de favor y misericordia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito.
mas el justo por la fe vivirá. No hay manera de vivir en Cristo si no se aplica la fe. No hay manera de recibir el Evangelio si no hay presente la fe, una fe que viene de lo alto. Y recordemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo recibido del Padre de las luces se aviva y activa por la fe que Dios depositó en cada uno de los suyos, en cada uno de nosotros, en cada uno de sus escogidos, en cada uno de sus amados. Una fe puesta por Dios que levanta con orgullo la esencia de Dios en toda su dimensión, cuando nos presentamos como nuevas criaturas, como embajadores del reino de los cielos, como cartas abiertas, como hijos e hijas del Rey de Reyes, como hijos de Dios. Un orgullo que lo recibimos por gracia y favor divino. Un privilegio y un honor que la gracia nos concedió por amor del Dios eterno, no por mérito nuestro. Y en esa dimensión de fe, de una fe, es que Pablo en Gálatas 2:20 levanta su voz y desde un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido, expresa lo siguiente en Gálatas 2:20. Pablo, el apóstol a los gentiles, aquel que persiguió a Jesucristo, aquel que persiguió la iglesia, aquel que ordenó y fue testigo de la muerte de Esteban, aquel que ordenó, persiguió y mató a muchos hijos e hijas de Dios, pero que la gracia lo atrajo, lo abrazó, lo perdonó, lo bañó, lo limpió y lo vistió con vestiduras santas. Pablo, el anterior Saulo, enamorado de Dios, en gratitud con el Dios eterno y entregado voluntariamente al servicio del Señor Jesucristo, su Señor, tu Señor y mi Señor, nuestro Señor. Pablo dice esto en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios. Somos lo que somos por la fe del Hijo de Dios. Nos identificamos en Cristo y con Cristo por la fe del Hijo de Dios, que nos ha amado con amor eterno y tomó nuestro lugar en la cruz. No olvidemos, amados hermanos, hay que recordar, amadas hermanas, tengamos presente, iglesia, estemos con los 5 sentidos del Espíritu activos y avivados, familia en la fe. Los vientos de doctrina, las enseñanzas erróneas, toda herejía, la falsa doctrina, la espiritualidad de las tinieblas se destacan porque de manera sistemática atacan la fe del creyente y la unidad que la fe establece. Por todos los lados vienen dardos de fuego en contra de la fe. Pero tenemos el escudo de la fe para enarbolarlo, levantarlo y defendernos y contraatacar con la espada de la palabra, en obediencia a la fe, a la palabra y al Evangelio de Cristo.
De ahí que Colosenses 2:6 dice así. Colosenses 2:6 y 7 cita lo siguiente. Colosenses 2:6 y 7. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, vivid en Él, ser hacedor de la palabra en Él, no al lado de Él, menos fuera de Él, es en Él, en la identidad con Él, en la posición con Él, en la comunión con Él. Andar con Jesucristo es andar en el Espíritu, en obediencia plena al Dios de la gracia. Y dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él, en el fundamento que se llama Jesucristo y su doctrina, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Día a día, momento a momento, se confirma nuestra fe. Momento a momento, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, lustro tras lustro, hasta tanto suene la trompeta o el Señor nos llame a su presencia, nuestra fe se confirma con nuestra obediencia. Nuestra fe se confirma porque es una sola fe, la del Hijo de Dios. Y en efecto, la fe es atacada desde todo lugar y con cualquier pretexto. Desde Edén ha sido distorsionada la palabra, maquillada con aspectos que cautivan emociones y sentimientos de hombre en su carne y engañan con facilidad. Porque la Escritura dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso hay que tener el discernimiento supremamente avivado y no es posible que los sentidos del espíritu y el discernimiento en particular esté avivado si la fe no está avivada. De ahí que la fe de los hijos de Dios, una fe que caracteriza a los hijos e hijas de Dios, se arraiga en el hombre interior nacido de nuevo. Y este hombre interior, este hombre y mujer que ha nacido de nuevo, la persona que ha nacido de nuevo, tiene esta fe como sólida ancla para preservar su posición y condición en medio de las tormentas de este mundo pecador y que se destruye día a día. El mundo vive en tormenta de destrucción, pero nosotros navegamos en el arca de salvación que se llama Jesucristo. Hebreos 6:17-20. Hebreos, a quien muchos le atribuyen su escritura a Pablo. Hebreos 6:17-20, la escritura habla así. Hebreos 6, versos 17-20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Está refiriéndose a lo que pasó con Abraham, el padre de la fe. 6:18. Interpuso juramento, para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esta esperanza puesta delante de nosotros se alimenta con la medicina llamada fe. Una fe que alimenta esa esperanza.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Ahí está una fe que destaca Pablo en Efesios. Esa unidad que presenta el apóstol. Esa unidad que todos nosotros reconocemos en la Trinidad. Esa unidad que sabemos que tenemos con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo. Esa unidad de la iglesia, esa unidad de los hijos de Dios es sólida en la fe. Sólida por la fe. Sólida para fe. Una fe, dice Pablo. Una sola fe, indiscutiblemente. Y es la fe que ejercieron quienes tienen sus nombres inscritos en el capítulo 11 de Hebreos. El hall de la fe. Nombres registrados allí porque su fe, su obediencia a la fe, su obediencia a la verdad, su obediencia al Dios eterno, los llevó a generar resultados que condujo al Padre a registrarlos en su palabra santa como ejemplos a seguir. Y no podemos dejar de lado que en ese Hebreos 11, y atentos a lo que voy a decir, no podemos dejar de lado que allí en Hebreos 11, la fe se introduce no en su definición como tal, que es el Hebreos 11.1, no, sino en su aplicación para entender y aceptar la creación. Atentos, aplicamos la fe para entender, aceptar la creación. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Lo voy a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una clara definición de fe. Pero dice el 2, porque por ella, por esa fe, por una fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esa fe alcanzas buen testimonio tú. Por esa una fe alcanzamos buen testimonio los hijos e hijas de Dios. Por la fe del Hijo de Dios alcanza buen testimonio cualquier persona que honra, sigue y le sirve al Señor Jesucristo, lo acepta y reconoce como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como Redentor y Señor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Y dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entendemos, aceptamos, reconocemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una fe, dice Pablo. Y debo destacar, recalcar esto. Atención. Atentos. No te distraigas, por favor. Escúchame. Sí, hermana, escúchame. Escúchame. Por favor, escúchame. Si dudamos de la creación, si dudamos de la creación de acuerdo a lo que dice Hebreos 1:3, nuestra fe es vana, sin validez, sin sentido.
No tiene ningún sentido hablar de una fe para ciertos aspectos y desconocerla para otros. No tiene sentido hablar de fe para la sanidad o para la salvación si no la aceptamos para la creación. No tiene sentido hablar de fe para un arrebatamiento si desconocemos y no aceptamos que lo que existe hoy fue creado por la palabra de Dios y la fe nos dice que así es y lo aceptamos. La misma palabra dice, lo que provenga, lo que no provenga de la fe es pecado. Eso lo dice Pablo contundentemente. Lo que no provenga de la fe es pecado. Romanos 14, 22 al 23. Romanos 14, 22 al 23. Pregunta el apóstol, ¿tienes tu fe? Y en los evangelios hay un pasaje que dice que cuando Cristo vuelva a la tierra encontrará fe. Y Pablo aquí dice en su pregunta que introduce este pasaje, Romanos 14, 22 y 23, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Atento, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Para nosotros todo proviene, lo recibimos por fe. Porque viene de lo alto. Nada tendríamos si no nos fuese dado desde lo alto. Jesús lo señaló así. ¿En dónde estamos parados? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Hallará fe a alguien cuando venga el Hijo de Dios? Y va a encontrar fe en los que serán arrebatados y los que serán resucitados, porque han muerto en Cristo. Pero ¿y los demás? Y muchos dirán, ¿qué pasó? Y sencillamente podrán concluir que fueron engañados. Se dejaron engañar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Y cita el pasaje del capítulo 11 de Hebreos en sus 40 versículos, porque tiene 40 versículos, hace un relato histórico a través de las escrituras, empezando por Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Indiscutiblemente el contexto nos dice que él aplicó fe, obedeció por su fe, la que Dios le había dado. Esa fe hay que administrarla, enriquecerla, avivarla. Y todos los días es sometida a prueba y pasa por el fuego como un oro fino. Una fe que Dios nos dio ni siquiera es nuestra. Dios nos la dio y nos concedió la bendición de contar con su Santo Espíritu para que nos revele toda verdad, nos guíe por el camino correcto y apliquemos apropiadamente esa fe que es de Dios. Es un recurso que Dios puso en nosotros, una fe, un regalo del cielo para avivar nuestros pasos en este mundo difícil, pero por la senda única y verdadera que ha trazado Jesucristo, la cual conoce muy bien el Espíritu Santo. Habla de Enoc,
Y el número 6, el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos, nos pone en una posición que debemos saber pesar en la balanza de Dios ante el espejo de la gracia, con la plomada de la verdad al pie nuestro. Dice 11:6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, atentos a la palabra necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él es real, que Él está dispuesto, que Él está disponible, que Él escucha, que Él está atento, que Él está esperando que vayamos al trono de la gracia y que es galardonador de los que le buscan, aplicando justamente la fe. Una fe aplicada nos conduce al trono de la gracia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces nos debemos cuestionar si realmente estamos caminando en esa fe del Hijo de Dios o nos estamos dejando llevar por los impulsos de las emociones del hombre, por las buenas intenciones del hombre, o estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos dice qué debemos hacer en ejercicio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Dimensionemos la expresión, el calificativo. Imposible agradar a Dios si no hay fe. La obediencia a la fe es esencial. La obediencia a la verdad es determinante. La obediencia al Evangelio de Cristo marca diferencia en la vida de cualquier persona creyente. Por eso vemos diferentes estaturas espirituales. Por eso vemos distintos grados de madurez y de crecimiento. Pero la fe no deja de ser la misma. Es la que puso el Señor en cada uno de nosotros. Y Él dijo claramente que si tenemos fe como un grano de mostaza, la fe. Marcos 9:23 dice algo que a mí personalmente me marcó en tiempos difíciles. Marcos 9:23, Jesús le dijo, y en lo personal puedo decir, Jesús me dijo, Jesús me dijo una noche mientras yo estaba llorando. Jesús me dijo aquella noche que estaba de rodillas llorando ante Él, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe. La fe. La fe. Jesús te dice en esta noche, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ejercita la fe, aviva la fe, fortalece la fe, y la fe se ejercita y fortalece y aviva en la obediencia a la misma fe, a la verdad y al Evangelio de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma
porque Jesús mismo dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesitamos la fe, una fe citada por Pablo para ver la gloria de Dios y encontrarnos en el cielo por la eternidad para compartir con el Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Padre amado, nuestro Santo Espíritu. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Que tu palabra, Señor, por la fe, sea avivada en cada corazón obediente para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Amén, amén, amén.